del Señor. Cuando lo encuentre me contesta con un amén. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Solo dos andan Biblia. Pero si le revisamos teléfono está por 4. No está fácil, hermano. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Gloria a Jesús. Y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Diga amén y se sienta, amado hermano. Gloria a Jesús. Tenemos que 15 minutos para predicar esta mañana y quiero que me preste bastante atención. Vamos a ser muy breve. Dígale al que está a la par suya: el evangelio no es fábula. Esto es poder de Dios. Pero dígaselo, hermano, no le tenga miedo. El evangelio no es fábula, pero esto es poder de Dios. Al hablar del evangelio, lo vemos algo claro. Hablamos no en sí de un personaje, digámoslo así, o de una religión, de una denominación, no. Hablamos del evangelio. Hablamos de Jesucristo, porque Él es el fundador del evangelio. La Biblia nos muestra la historia de muchos hombres que dieron su vida por predicar este sagrado evangelio, esta sagrada palabra. Y muchos dicen: ¿cuánto valor tiene ese libro que está en esas páginas? ¿Cuánto vale este libro para que los hombres humanos den su vida por él? Todo aquel que ha leído este libro y ha comprendido lo que este libro dice y le ha revelado este libro, quién es el autor de este libro, esa persona que ha leído este libro nunca vuelve a ser la misma de antes, sino que hay un cambio rotundo en él. Algo marca la diferencia, porque no lo hacen las páginas, no lo hacen los escritores, lo hace el Dios Todopoderoso. Porque nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios revela la palabra a los hombres de Dios, lo hizo con un propósito: darle salvación a toda la humanidad perdida, mostrarles dos caminos: el camino de la salvación y el camino de la condenación. Al hablar del evangelio, hablamos en sí de Jesucristo mismo, porque Cristo es el fundador del evangelio. Vemos en la Biblia la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, quien en este momento se encontraba frente a un rey. Este hombre había sido custodiado, estaba preso por los judíos. Lo habían juzgado 2 veces antes. Luego lo mandaron a donde está este rey. Y este rey escucha lo que el apóstol tenía que decirle,
porque los judíos le estaban juzgando por predicar a Cristo. Los judíos, los fariseos creían que la resurrección iba a suceder, pero Pablo les había dicho que ya había resucitado uno y que por medio de esa resurrección todos nosotros íbamos a resucitar también. Los judíos no les pareció la idea, lo tomaron de donde estaba él santificándose y purificándose, lo metieron preso, lo juzgaron, incluso los judíos lo mismo, lo querían matar. Pero Pablo es llevado a donde está este rey. Este rey le pregunta: ¿cuál es la causa, Pablo? ¿Cuál es la causa por la cual tú estás hoy delante de mí? El apóstol viene y le dice: oh rey, tenme un poco de paciencia, voy a hablar contigo. Y comienza el apóstol Pablo a enseñar su vida pasada, a mostrar lo que él había sido antes. Y yo pregunto algo: ¿qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio es una nueva de salvación para todo aquel hombre que escucha la palabra de Dios. El evangelio no es castigo para el hombre. El evangelio es salvación para todo aquel perdido que pueda venir a los pies de Cristo. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero yo pregunto: ¿qué efecto tiene o hace el evangelio en la vida del hombre? ¿Se ha preguntado eso a usted alguna vez? ¿Qué efecto hace el evangelio, la palabra de Dios o Jesucristo, en la vida mía, en la vida suya? Porque esto no solo es de venir y sentarse en una silla, no. Esto es de disfrutar la palabra de Dios todos los días. Yo pregunto: ¿a cuántos de ustedes no le da hambre? A todo mundo le da hambre. ¿Cuántas veces come usted? 6 veces al día, incluso a las 12 de la noche, allá ando caceroleando. ¿Cuántas veces comemos palabra de Dios? Una sola vez al día, a veces. ¿Cómo es posible que a mi cuerpo que come diariamente yo lo nutro, yo lo sacio, yo lo vitamino? Y cuando la vida espiritual del hombre necesita palabra de Dios, necesita buscar el rostro de Dios, el hombre no le da lo que a Dios se le merece. ¿Cuál es el efecto que el evangelio ha hecho en mi vida? Si yo prefiero las cosas de este mundo o las cosas carnales antes que lo espiritual. Cuando nosotros vamos a un mundo espiritual, porque el día que usted muera no se va a ir encarnado para donde usted vaya, se va a ir en espíritu. Es un mundo espiritual. ¿Y cómo es posible que la primera vida, digámoslo así, que es el espíritu, lo vamos a descuidar cuando es en donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad? Yo pregunto: ¿qué efecto hace el evangelio en la vida del hombre? Primero, ¿quién era Saulo? Saulo era un judío, era un fariseo de nacimiento, judío de la tribu de Benjamín, quien también era ciudadano romano y había sido instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la historia. En pocas palabras, era un santo reverendo ese hombre. Todos los judíos, cuando este hombre se presentaba a los sumos sacerdotes, la máxima autoridad, los sumos sacerdotes le daban cartas y no se las negaban, porque este hombre era un hombre de renombre en ese entonces. Este hombre, el propósito de él era exterminar a todos los creyentes que habían creído en el evangelio de Cristo Jesús. La misión de Saulo de Tarso era destruir, y lo logró. Vino él, tomó a muchos creyentes, los metió en la cárcel, los hizo sufrir, los hizo blasfemar delante de Dios, los hizo que ellos negasen a Dios. Él mismo lo dice en su palabra. También él dio su voto para que el santo varón, uno de los líderes de la primera iglesia, de los diáconos de la iglesia primitiva, fuese muerto. Él dio su voto y murió frente a ese hombre, a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre despiadado, un hombre malo, un hombre que pretendía matar a todos los creyentes de ese entonces. Ese era Saulo de Tarso.
no tenía frontera, porque él mismo dice que hasta en otros países, siendo él extranjero, iba a buscar a los creyentes para meterlos presos, para matarlos. Saulo de Tarso le comenta al rey: yo iba rumbo a Damasco. La alabanza que cantaba mi hermana Tere. Iba rumbo a Damasco con cartas en mis manos, con la misión de exterminar a todo aquel evangélico que creía en Jesucristo de Nazaret. Yendo por el desierto, tipo 1 de la tarde, 12 de la tarde, yo iba con los amigos por el camino. De repente yo vi que una luz grandísima, una luz que no era igual a la luz del sol, sino que era más fuerte. Nos iluminó a todos nosotros y todos caímos postrados en el suelo, rotundamente ciegos. Saulo de Tarso, solamente él oyó la voz que le hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? Saulo, Saulo, ¿a dónde vas tú? Saulo, Saulo, no estás peleando con los creyentes, estás peleando con el Dios de los cielos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Samaya, aquí alaba. Oh, bendito es el Señor. Pero muchos hoy en este mundo, en este entonces donde vivimos, piensan que con exterminar a los creyentes de hoy en este siglo, el evangelio se va a acabar, cuando el mismo evangelio a los hombres malos los ha transformado para ser aquí alaba. Ramaya, Él los ha transformado y ahora son grandes ministros de Dios. Ese es el efecto del evangelio. Saulo, que cayó como muerto, ciego, rotundamente ciego, porque la luz de Jesucristo, y cuando lo ilumina uno, eso, todos los males que usted anda, todas las cosas que usted andan, desaparece. Usted queda en blanco para recibir una nueva escritura del dedo bendito del Dios de los cielos. Ese hombre estaba postrado oyendo lo que alguien le decía. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando el diablo venga a amedrentar al pueblo de Dios, no se preocupe, el ángel de Jehová pelea por nosotros, no estamos solos. Más ahora que la iglesia está a punto de volar al cielo. La Biblia dice que en estos últimos días los jóvenes van a soñar sueños, las ancianas y los ancianos van a ver visiones. Me contaba una anciana de este lugar ayer que ella en un sueño miraba viéndose al oriente, y dice que cuando ella ve al oriente, ve un personaje blanco que va caminando, y detrás de ese personaje blanco va un grupo de gente vestida de blanco siguiendo a ese personaje. Esta mujer, cuando ve esto, le dice: hija, Cristo ya viene. Hija, Cristo ya viene. ¿Y nosotros cómo estamos? Los predicadores, los cristianos de este siglo, van a tener que pagar el precio por servir a Jesús. Esas olas que mi hermana Daisy veía son fuerzas demoníacas que van a atacar siempre a la congregación, porque el propósito del diablo es que usted y yo no llevemos el evangelio a las demás almas perdidas. Pero usted sabe que en ese mismo sueño iban escuderos delante de nosotros, aleluya. Nosotros éramos los escuderos, porque no es con fuerza humana, es con el santo poder de Dios, porque no es con espada de hombre, es con la espada del Dios de los cielos. Cristo nos está avisando que el tiempo que vivimos es tiempo apremiante. Que así como Saulo de Tarso estaba ahora dando testimonio delante del rey, así nosotros vamos a dar testimonio delante de gente de eminencia, que tal vez más tarde, después de dar ese testimonio, vamos a morir. Pero para el que muere en Cristo es ganancia. Abriremos nuestros ojos en el paraíso donde está Dios. Como que se le ve el gozo a los zapatos, hermano.
Es que le gusta más esta vida pagana. Yo ya no aguanto vivir en esta vida. Esta vida es horrible, amado hermano. Sufrimiento, enfermedad, deudas y todo eso. En cuanto en el evangelio, en Cristo Jesús, todo eso se olvida cuando estamos en la presencia del Altísimo. Porque yo les pregunto a ustedes cómo andan. Ustedes andan muriéndose. Yo igual. Pero ¿por qué estamos acá? Porque cuando venimos acá sentimos la presencia del Señor, porque Él nos llena todo. Cuando venimos rebalsando de tantas dificultades, el Señor viene y comienza a limpiar, a quitar lo que nos sirve. Y esa vasija se va a vaciar de toda la basura que trae y se va a saciar del aceite fresco del Espíritu Santo. Por eso es que el hermanito no conoce derrota. Por eso es que ante este mundo nuestras caras está siempre viendo blanco, perfecto, que es Cristo. Por eso es que la espada no se baja. Por eso es que estamos en la línea de batalla siempre. Porque acá todo cambia para bien. Saulo de Tarso está delante de este hombre y le dice: tú sabes bien, oh rey, que yo maté a muchos creyentes, les quité la vida a muchos siervos de Dios. En mi ignorancia, todo lo que yo lo hice en mi ignorancia. Ahora yo pretendo anunciar algo, dijo en pocas palabras Saulo de Tarso. Le dice: ahora yo creo en la resurrección de Jesucristo de Nazaret, porque Él se me apareció a mí. Y cuando yo llegué a Damasco, mis amigos me llevaron, y un hombre varón justo, piadoso, santo, llamado Ananías, oró por mí. Y Dios mismo hizo algo en mi vida, me volvió la vista y rápidamente él se bautizó y comenzó a dar gloria delante del Dios de los cielos. Predicó en donde estaba él, allí en ese lugar, y los judíos querían matarlo, pero Dios lo libertó, porque cuando Dios llama, Dios pelea por nosotros. Saulo de Tarso, el hombre más malo del mundo, era el apóstol quien escribió muchas cartas a la iglesia de Asia Menor. ¿Cuántas veces por este hombre no fuesen salvadas muchas almas? Para mí fue el mejor pastor, predicador, evangelista, apóstol y todo lo que este hombre quiso ser, porque este hombre, su vivir era enseñar a Jesucristo. Si en algo yo me glorío, dijo Pablo, es en el Señor, en ustedes, porque ustedes son mi corona, decía Pablo. Porque estaba dispuesto a morir, porque él sabía que el compromiso con Dios era puro y sincero, y que al morir la ganancia la tenía ya en el reino de los cielos. Él no gozaba con cosas materiales, quizás no tenía carro, no tenía nada, pero en el cielo tenía una gran fortuna, estar viendo el rostro del Señor. ¿Qué más con eso? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el efecto que el evangelio ha hecho en nosotros? ¿Cuál es? Los procuramos hoy por andar en las mejores cosas. Pero cuando se nos dice, hermano, vamos a ir a predicar a tal parte, fíjese, hermano, que yo voy para San Miguel en el carro, yo no puedo llevarlos. Cuando vamos a hacer algo, los hermanitos hombres desaparecen, se extinguen en ese momento. Quizás el Señor se los lleva para el cielo y no están solo unos dos. Como que se les ve el gozo, hermano. Ustedes piensan que solo esto es a venir a comer. No, que hay que pelear también. Las cosas no son como nosotros pensamos. ¿Qué hizo Saulo? Vino, llegó un día Ananías, recibió la vista y se bautizó. Y el que tenés a la par no se quiere bautizar, ya tiene más de 25 años de estar en el evangelio. Muchos dicen, no, pero es que aquel hombre que estaba en la cruz se salvó y no se bautizó. Sí, pero es que él no tuvo tiempo, ingrato. Él no tuvo nada de tiempo. Yo no sé qué es lo que espera usted para bautizarse. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene tiempo para hacer todas estas cosas, usted no va a tener excusa el día de mañana cuando muera. Porque solamente por eso se puede ir al infierno. ¿Aló? Es necesario vivir fielmente a Dios. Este hombre se bautizó
Y al momento que se bautizó, más tarde estaba predicando. Y el que tenés a la par no quiere hablar de Jesucristo. El que tienes a la par no le quiere cantar al Señor. Se hacen rogados. Ellos quieren un púlpito para predicar, cuando el púlpito de Pablo y de Jesucristo eran los montes, eran las piedras, eran las lanchas. Ellos se iban en medio de la gente a darle gloria, porque ese es el púlpito de los creyentes. Estas solamente son tarimas para enseñar a la iglesia de acá, pero nuestra misión es afuera, enseñar el evangelio de Cristo. Pero ¿cuáles son los efectos que ha hecho el evangelio en nosotros? Este hombre era un hombre celoso en la ley, por eso mataba a todos los creyentes. Pero el evangelio lo alcanzó y su vida cambió rotundamente. Y comenzó a hablar del amor de Cristo y la misericordia del Señor. Siendo él judío, siendo él ciudadano romano, siendo él fariseo, ¿qué hizo Dios? Dios sabía que estas personas así no podían juntarse con los gentiles. Y le dice el Señor: te me vas para donde los gentiles y me les vas a predicar de la misericordia mía. Porque eso es lo que hace Dios, mostrarle al hombre que quien manda en esta tierra se llama el Dios de los cielos. Enseñarle al hombre que el hombre está bajo dominio de Dios Todopoderoso. Esos son los efectos del evangelio en la vida de Pablo. Pero ¿y en la mía? ¿Será que yo he cambiado? Porque cuando el evangelio está en mi vida, cuando esto evangelio se supone que es poder de Dios y está en mi vida, se supone que tiene que marcar una diferencia en mi vida. Se supone que yo ya no tengo que ser como yo era antes. Si yo era un hombre mujeriego, ya no tengo que hacer eso. Si yo era un hombre malcriado, yo ya no tengo que hacer eso. Si yo era una persona que criticaba revés y derecho a mis hermanas y mis hermanos, yo ya no tengo que hacer eso. Pero ¿qué pasa en las congregaciones de este último tiempo? No hay un orden, un respeto. No piensan qué es lo que estamos haciendo. ¿Sabía usted que para cantar una alabanza no solo es por cantar? Uno estudia la alabanza, porque usted no sabe el pagano que la hizo y la escribió con qué propósito. Usted tiene que investigar lo que canta. Muchos cantan, algo está cayendo aquí, cuando esa canción la compuso una bruja para el diablo, y el que la grabó fue demandado por esa bruja. Y aquí la cantan. Y cuando cantan aquel coro, ya llegó, yo no sé en qué cabeza les caben a ustedes, y hasta aburrido estoy de decir que Dios nunca se va de su lado, hombre. No hay necesidad que le diga ya llegó, cuando Él ya rato lo está esperando aquí a usted. El hombre que se tarda en venir a los pies de Cristo. Y no se enoje, porque estas cosas, para que uno tal vez así ya no las diga, se les tiene que decir de este lado. El evangelio no solo es por decir soy evangélico. El evangelio se muestra la evidencia de qué clase de evangélico es. No es que haya otro evangelio, no. La gente ha inventado falsas cosas. El evangelio es puro, el evangelio es genuino, el evangelio es verdadero, porque ese es Cristo Jesús. Pero la gente ha inventado cuánta fábula que ha engañado a los hombres de este tiempo. Mire qué rápido se nos fue el tiempo, hermano. Qué rápido se nos ha ido el tiempo. Último para despedirme. La Biblia nos muestra a muchos hombres que eran indignos de predicar la palabra del Señor. No se hallaban capaces de vivir este evangelio o la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Ejemplos tenemos a Moisés. Moisés le dijo: Señor, yo no puedo, porque yo no puedo hablar, siendo él estudiado en las mejores colegiaturas de Egipto, siendo él un arquitecto. Ese hombre era un hombre que estaba para hablar estéticamente hablando muy bien, era graduado de la mejor universidad, pero él no quería asumir ese cargo. Tenemos hombres también como Jeremías, que le dice: Señor, yo ya no quiero, yo no puedo, soy un niño, yo no sé qué voy a hacer. Y cuando Dios está en el asunto, dice: no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe vas a ir tú, y todo lo que yo voy a decir vas a hablar tú.
Dios está llamando gente que esté dispuesta a mostrar el verdadero evangelio en este mundo. No un evangelio hipócrita, no un evangelio falso, sino un evangelio genuino. Porque lo que abunda en las congregaciones son fariseos. No me oyeron, se lo vuelvo a repetir. Fariseos, por favorcito. Todo hombre tiene que ser santo para que podamos alcanzar la supremacía de Jesucristo, acercándonos a Él. Cuando ese fariseo que está predicando, él predica muy hermoso, él habla estéticamente bien, teológicamente bien, pero él no hace nada de lo que está hablando. Él quiere que la iglesia haga lo que él está diciendo, pero él no hace lo que él mismo está diciendo. Dios no puede ser burlado. Dios pesa los corazones. Dios sabe quién es hijo de Dios. El mismo Jesús dijo: haz lo que tú quieras con ellos y ellos harán también contigo. Si tú haces algo para ellos, ellos mismos van a hacer algo para ti también. La cosa tiene que ser pareja. Pero yo aquí les digo a ustedes: guárdense para Cristo, sean salvos. Ustedes van a alcanzar al Señor. No pequemos, no adulteremos, no forniquemos, humillémonos. Cuando yo no hago nada de eso, cuando ustedes me ven aquí como una simple pantalla, una simple imagen, una simple, digámoslo así, una hipocresía total, porque yo les estoy dando a conocer algo que yo no soy. Y cuando yo hago esto, ustedes están oyendo la palabra del Señor. Y yo estoy exigiéndoles a ustedes que ustedes hagan lo que yo les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mantener un perfil santo. Y ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes se están santificando. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Hipócritamente les estoy enseñando. ¿Y qué pasa con eso? Por eso es que las cosas no funcionan. Porque cuando en el púlpito, en el altar de Dios, no hay una templanza, no hay una sinceridad, las cosas no funcionan también en la congregación. Porque el líder tiene que ser sincero también. Tiene que aprender a mostrar el verdadero evangelio de Cristo, como estos hombres lo mostraron. Pablo le podía decir al rey: yo no fui nada de lo que estos dicen, yo no hice nada. Pero no, él fue sincero: yo maté muchos creyentes, yo era celoso, era fariseo como estos fariseos, era todo esto. Pero cuando encontré a Cristo, mi vida cambió. Y los amigos dicen: ay, hermano, es bonito cómo predican, pero que así lo vivieran fuera otra cosa. Nos da pena, nos da vergüenza mostrar a Cristo, porque el evangelio es Cristo. Y cuando yo veo a Pablo recién convertido diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a los creyentes, al judío primeramente y después al griego. ¿Y nosotros? Ni al gato que tenemos en la casa evangelizamos, imagínense. Nosotros a veces estamos tan mal con Dios que pensamos que por estar en una silla nos vamos a salvar. No, hijo, lastimosamente no es así. Esa silla está de adorno y para que usted se siente. Pero al ratito esa silla le va a hablar y le va a decir: adora a Dios, cabezón, ya es tiempo. La silla se va a aburrir de que tanto se siente y haga lo mismo, no haga nada. Pues Cristo quiere gente que le alabe de verdad. Cristo quiere gente que le adore de verdad. En este tiempo, estar en la casa del Señor es apremiante. Tenemos que aprovecharlo porque son tiempos difíciles. Ahorita estamos aquí contentos, felices. Pero ¿qué pasa si se parqueara una troca negra y se metieran unos 7 babosos bien armados y estuvieran dispuestos a matar a todo aquel que tiene a Cristo en el corazón? ¿Cuántos salen ahí verdaderamente dispuestos a morir por Cristo? Yo creo que hasta nosotros lo bajáramos para abajo. Y aquí no va a haber tales de: Señor, perdóname. ¿Cuál? Ni chance de hablar le va a decir. Cuando le pongan leme 16 en la frente. Los quisiera ver en ese detalle. Ese es el problema. Aquellos hombres, cuando los agarraban y los despedazaban por los caballos, no decían eso. Cuando aquellos hombres, Saulo mismo los agarraba y los metía a la cárcel, los obligaba a negar el nombre del Señor. Oiga bien, los obligaba. Y a nosotros, que con solo ver esos babosos armados: no, Señor, yo no soy cristiano. No, hombre.
¿Cómo voy a dejar el perol con frijoles que tengo en la casa? O al gordo, uy, no. Qué desgracia, hermano. Yo sé que todos están diciendo, quisiera verlo en esos zapatos. Un día me va a ver allí. Me va a ver allí. Y se lo digo delante del rostro del Señor. Porque yo sé y he entendido que este tiempo que estamos viviendo no es tiempo para estar jugando. Tarde o temprano la persecución se va a volver a soltar, porque vamos a volver a vivir el tiempo de la iglesia primitiva antes que el arrebatamiento suceda. Imagínense que cuando estén dispuestos a matar a aquella multitud de creyentes que están así, de un poco de hombres armados, y la trompeta sonara y los muertos resuciten, toda esa línea de gente va a desaparecer. Aquellos hombres van a quedar burlados con las armas estiradas para matar a aquellos creyentes. ¿Por qué? Porque han tenido la fe firme delante del Dios de los cielos. Pero para llegar a eso, todos ustedes tienen que arrepentirse de corazón. Porque ya me comprobaron y me dijeron que están mal con Dios. ¿Sí? Tienen que arrepentirse, reconciliarse de verdad. Y ya basta de tanto reconciliarse todos los domingos, de una vez por todas. Porque Dios no es juguete. Esa ya es maña. Tenemos que hacerlo de corazón de una vez por todas. Decirle: Dios, yo pequé, yo adulteré, yo forniqué y todo lo que quiera, yo lo hice. Hoy me arrepiento delante de ti, y si me toca morir, muero por ti. Pero mantenga esa palabra. No, dice el Señor, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios mismo dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuántas veces se les ha gritado que estamos en los últimos tiempos? Sea alabanza, sea coro, sea predicación, sea saludo, sea cualquier cosa, y nosotros no hemos entendido que estamos a un segundo de irnos con Cristo. Pero ¿sabe por qué? Porque a nosotros se nos ha presentado una fábula, no se nos ha presentado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que está usted dispuesto a pagar el precio por Jesucristo. Este evangelio que se nos ha presentado es un evangelio cómodo, donde estamos tranquilos en nuestra casa, donde no lloramos porque las almas se salven, donde nos desesperamos por irlos para la casa, donde no aguantamos estar 2 horas en culto, cuando el culto del domingo tendría que ser todo el día. No creo que no nos baste la semana para hacer todo lo que tengamos que hacer, cuando tendríamos que comenzar de las 7 el primer culto hasta las 12. Y de la 1 para adelante el otro culto hasta las 6. Yo les digo que estos cultos fueran poderosos. Aquí el diablo no hallara cabida. Esta colonia fuera para Cristo en el nombre del Señor. Pero todo eso pasa cuando el verdadero evangelio se pone en práctica, cuando verdaderamente uno ama a Cristo. Y cuando uno ama a Cristo, ama a los pecadores también. Porque para nosotros, amados hermanos, era difícil acercarnos al Señor, pero gracias a Dios que envió a su Hijo para morir por todos nosotros, tenemos entrada a la patria celestial. Y es necesario que todos nosotros le digamos eso a los amigos. Pero ¿qué nos pasa? ¿No cree que ya es tiempo de hacer las cosas bien delante de Dios? Ya es tiempo. Porque usted no sabe qué pasaría si al salir de aquí usted cae doblada ahí o doblado. Ay, este hermano, que solo miedo los mete. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si salir yo ahí me matan unos 6 tiros a la cabeza? ¿Qué pasaría? Claro, todos se asustarían. Y el que está muerto, ¿para dónde iría? Si estaba bien con Dios o estaba mal con el Señor. Si estaba mal con Dios, allá va a ir entrando por el primer perol a pasar al más caliente. Si estaba mal con Dios, el diablo lo va a recibir hasta con una chonguita ahí en la entrada del infierno. Véngase, papá, le va a decir: gracias por servirme tanto tiempo hipócritamente en esa congregación. Gracias por cantar esas alabanzas con gran rencor y raíz de amargura en tu corazón. Gracias, hijo. Te voy a dar un regalo. Andate para aquella posita caliente que está ahí un ratito.
Pero si que el creyente era cristiano. No, hombre. La iglesia aquí no va a llorar, va a ser fiesta. Y el mundo va a decir, ¿y eso qué está pasando con esos locos? Acaban de matar, acribillar a ese muchacho y estos haciendo fiesta. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a mostrar dónde está esa persona. Y Ávila dice que cuando el mismo esposo le mató a la hija de él y él se dio cuenta, él estaba ayunando y se encerró delante de Dios y le rogó que le mostrara dónde estaba su hija. Y la hija de este varón de Dios estaba sentada en un trono en el reino de los cielos. Eso pasa cuando los creyentes mueren abrazando la cruz de Cristo. ¿Qué pasaría si esas cosas nos pasaran a nosotros? Nosotros, usted tiene que entender siempre que en esta vida somos peregrinos, que esta no es nuestra tierra por heredad. La tierra está en el cielo. Vamos a ir a esa patria celestial. Y si usted haga lo posible de afirmarse para que cuando venga Cristo nuevamente a pelear por Israel, la iglesia va a venir con él y va a volver a venir a la tierra, pero ya con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no le van a entrar las balas ni las enfermedades. Hoy estamos dolientes, hoy estamos sufriendo y vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Pero hoy, amados hermanos, tenemos que vivir afirmadamente desde hoy para siempre. Y cada segundo cuenta, cada mala palabra, cada novela, cada cosa con la que vemos, pidámosle siempre a Dios misericordia por nosotros, porque con ver, con oír, con hablar pecamos. Este tiempo es apremiante. Imagínense que ahorita viniera el Señor, ¿cuántos se van con el Señor? Solo uno se viene con el Señor. Imagínense qué desgracia. Es porque sabemos cómo estamos. Es porque sé que yo no me llevo con el hermano. Entonces, ¿cómo voy a volar? Voy a volar en pedazos para el infierno y no me arrepiento. Tenemos que vivir consagradamente para el Señor. Consagradamente para el Señor. Confesemos delante de nuestro Dios nuestro pecado. Apartémonos de él. Ya no lo volvamos a hacer si lo hemos hecho. Y vamos a vivir eternamente con Cristo. Póngase de pie un momento y quiero que por favor ore delante de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor. No los oigo, hermano. Gracias, Jesús, por tu palabra. Yo quiero hacer un llamado muy sincero y muy verdadero a mi hermana Sonia. No sé si ya aceptó al Señor.